Me llamo Clara. Tengo 43 años. Trabajo en el centro comunitario de una pequeña ciudad canadiense, donde el lago huele a piedras mojadas y las calles conocen a todos por su nombre. Nuestro centro es como una isla. Hay una biblioteca con libros amarillentos, clases de inglés para recién llegados, mantas que nadie se lleva, aunque estén dobladas con esmero, y el eterno olor a café, un poco amargo, como las conversaciones después de las 5 de la tarde. El viernes fue largo. El día de la ciudad resultó ruidoso. Los niños dibujaban con tizas sobre el asfalto, alguien cantaba karaoke, y las señoras mayores compartían recetas de pasteles como si fueran secretos de Estado. Me quedé a limpiar cuando todos ya se habían ido. Las sillas aún guardaban el calor de las personas, y sobre la mesa cerca del escenario había una carpeta gris. La abrí. Carteles para una exposición futura, mapas antiguos, postales, algo sobre la historia del pueblo, y un apellido, curador, Moreno, Moreno. El nombre me golpeó como viento frío que se cuela por el cuello del abrigo. Lo conocía. Lo conocía porque había sido parte de mi vida, aunque no mía. En casa, mi esposo Serge estaba sentado a la mesa, comiendo carne con papas como si fuera lo único que lo mantenía en pie esa noche. Me senté frente a él, con mi plato en la mano, pero no comí. ¿Las iniciales de tu hermano son EM? Pregunté, procurando que mi voz sonara casual, como si hablara del clima. Él asintió sin levantar la vista del tenedor. Sí. ¿Está aquí ahora? ¿En el pueblo? Supongo. Se encogió de hombros. Tal vez vino con la exposición. Y eso fue todo. Ni una palabra de más, ni una mirada. Era como un muro que no proyecta sombra. Dejé el tenedor. La comida de pronto se volvió insípida. No porque esperara una escena o una explosión emocional, sino porque en su supongo había algo denso, como una piedra que no quieres tocar, pero sabes que tarde o temprano tendrás que hacerlo. El lunes apareció. El centro zumbaba con su ritmo matutino habitual. Alguien de los recién llegados repetía la frase "Can you repeat, please?". En la clase de inglés, la señora Liz hojeaba revistas en la sala de lectura, y yo trataba de ordenar el correo, donde la mitad de las cartas eran recordatorios de facturas de electricidad sin pagar. La puerta se abrió, dejando entrar aire frío y a un hombre con chaqueta oscura, mochila sobre un hombro, el cabello algo despeinado, como si hubiera caminado contra el viento. De apariencia común, pero había algo en sus movimientos, tranquilos, como si supiera exactamente a dónde iba, que me hizo alzar la vista de los papeles. «Buenos días», dijo, deteniéndose junto al mostrador. Su voz era grave, con un leve tono ronco, como quien no habla muy a menudo. «Dejé aquí una carpeta, folletos para la exposición». Recordé de inmediato esa carpeta, que estaba guardada en el cajón bajo el mostrador. Pero incluso antes de sacarla, supe quién era. Sus ojos, no como los de Serge, pero había algo en la curva de las cejas, en la manera en que sostenía la cabeza, lo delataban. ¿Eres Elías?, pregunté, entregándole la carpeta. Asintió al tomarla y me miró con un leve gesto de sorpresa. Sí. ¿Y tú? Clara, esposa de Serge. Sus cejas se alzaron y en las comisuras de sus labios apareció una sombra de sonrisa. Vaya, qué bueno encontrarnos aquí. Un gusto conocerte. Sonreí. Se quedó un segundo más, como si pensara qué decir, y luego añadió: Necesito mapas antiguos de la ciudad, para la exposición. ¿Tienen un archivo? Sí, asentí. Ven, te lo muestro. Fuimos hacia la sala de archivo, una habitación estrecha al final del pasillo, que olía a papel viejo y polvo. Abrí la puerta y encendí una tenue lámpara. Cajas con documentos,
carpetas amarillentas, unos cuantos álbumes con fotos descoloridas de la comunidad. Todo eso había esperado aquí durante años, como recuerdos que nadie se anima a revolver. Elías se puso de inmediato a revisar una de las cajas, con cuidado, como si temiera romper algo. ¿Hace mucho que trabajas aquí?, preguntó sin apartar la vista de la carpeta que hojeaba. 7 años, respondí, sentándome en el borde de la mesa. Pero a veces parece que toda la vida. Asintió, como si entendiera más de lo que había dicho. Lo observé mientras hojeaba los mapas, cómo sus dedos se detenían sobre una hoja amarillenta. Y pensé, no se parece a Serge, en absoluto. Serge es la fuerza que mantiene todo en su lugar, como un cimiento. Elías, como el viento que trae olor a lluvia, pero nunca sabes de dónde viene. Mira, dijo sacando un mapa antiguo. Principios del siglo XX. Este servirá perfectamente. ¿Te gusta esto, verdad?, pregunté. Revolver el pasado. Me miró, y en sus ojos cruzó algo. No tristeza, no alegría, algo entre ambos. El pasado es lo único que no miente, si sabes escuchar. No respondí, pero sus palabras tocaron algo en mi pecho. El pasado, el mío, el de Serge, el de él. ¿Qué sabía yo de su historia? ¿Por qué eran hermanos pero casi extraños? No pregunté. No, entonces. Pero cuando salimos del archivo y él me agradeció, despidiéndose con un leve gesto de la mano, sentí que ese encuentro no había sido casual. El miércoles, Elías volvió. Yo acababa de terminar una clase de inglés para recién llegados. Un grupo de chicos sirios de 18 años intentaba pronunciar schedule sin que sonara como una maldición. Nos reíamos cuando confundía sus nombres y ellos mis instrucciones. La cocina, donde dábamos la clase, era un caos. Tazas con café a medio tomar, hojas de ejercicios esparcidas. Alguien había dejado una galleta mordida sobre una servilleta. Estaba recogiendo los papeles cuando la puerta crujió y él entró. ¿Molesto? Elías se detuvo en el umbral, con unos papeles en la mano. No, empujé las tazas hacia el borde de la mesa. El grupo se acaba de ir. ¿Qué necesitas ahora? Textos para la exposición. Hay algunos detalles que necesito aclarar. Asentí, invitándolo con un gesto a sentarse. La mesa de plástico entre nosotros tenía rayones de decenas de reuniones, y pensé que quizá había visto más historias que yo misma. Elías puso los papeles, impresiones con descripciones de edificios antiguos, fechas, nombres. Había revisado los archivos. Le serví un poco de café de la cafetera, que zumbaba como un tractor viejo. Él tomó la taza, pero no bebió. Simplemente la sostuvo entre las manos para calentarse. ¿Cómo va la preparación?, pregunté, solo para romper el silencio. Lento. Se encogió de hombros. Pero no tengo prisa. El tiempo aquí es distinto. Entendí a qué se refería. En esta ciudad, el tiempo se estira como sirope. Los días se funden, pero cada uno deja un regusto. Empezamos a hablar de los textos. Le señalé un par de errores en las fechas. Él escuchaba con atención, haciendo anotaciones con su bolígrafo. Pero la conversación, casi sin darnos cuenta, se desvió. ¿Estuviste en la televisión, no?, pregunté, recordando fragmentos de lo poco que Serge me había contado. ¿Conducías programas? Se recostó en el respaldo de la silla y su mirada se volvió lejana, como si mirara a través de la pared. Sí, documentales, entrevistas. Pero me cansé. ¿De las cámaras? De tener que explicar cosas en las que ya no creía. Sonrió, pero con tristeza. A la gente le gustan las historias simples, pero la verdad rara vez es simple. Asentí,
sintiendo cómo sus palabras se asentaban dentro de mí. No hablamos de Serge, ni una mención, ni un ¿y cómo está? Y se lo agradecí. No quería que esta conversación se convirtiera en un puente hacia su historia, esa que solo conocía en fragmentos, como un rompecabezas armado por alguien más. Él alzó la taza, tomó un sorbo y frunció el ceño. Este café, amargo, lo sé, me reí. Todos se quejan, pero lo siguen tomando. Masoquismo, negó con la cabeza, pero en sus ojos apareció un destello cálido. Me sentí cómoda, no porque él fuera el hermano de Serge o el curador de la exposición, sino porque, a su lado, no tenía que ser nadie, ni organizadora, ni esposa, ni asistente, solo yo. Y esa sensación, tranquila, como un suspiro después de un día largo, era nueva. No buscaba en él rasgos de Serge, no comparaba. Pero cuando se levantó para irse, dándome las gracias por el café y la ayuda, me descubrí pensando, quiero que vuelva. No mañana, ni con otra tarea, solo volver. Cuando la puerta se cerró tras él, me quedé en la mesa, con la taza vacía en las manos. El café ya estaba frío, pero no me apresuré a levantarme. Algo de ese encuentro dejó una huella, no profunda, pero clara, como una pisada en la arena húmeda. Y supe, no sería nuestra última conversación. Serge estaba en el garaje cuando regresé a casa. La puerta estaba abierta, el aire impregnado del olor a grasa y metal. Estaba inclinado sobre una bicicleta vieja que llevaba semanas desarmada, como el esqueleto de una bestia mecánica. La llave inglesa brillaba en sus manos y la radio murmuraba una melodía suave, algo de los 80, lo que solía poner cuando no quería pensar. Le llevé una taza de té en su taza azul favorita. La dejé en el banco de trabajo junto a un trapo empapado de aceite. Gracias, murmuró sin apartar la vista de la cadena, que se resistía a volver a su lugar. Me senté en una vieja silla junto a la pared, abrazando mis rodillas. El garaje era su santuario, el lugar donde reparaba no solo cosas, sino también a sí mismo. Me gustaban esos momentos, su concentración, el olor a trabajo, el silencio que no exigía palabras, pero hoy no podía callar. Él vino, dije, mirando sus manos, no su rostro. Serge se detuvo a medio giro de la llave. ¿Mi hermano? Sí, está buscando mapas antiguos para la exposición. Asintió, como si fuera algo cotidiano, como un parte meteorológico. Pero vi cómo sus hombros se tensaron, cómo su dedo tamborileó levemente sobre el marco de la bicicleta, una señal de que escuchaba más de lo que mostraba. Bueno, dijo finalmente, él siempre vivió en el pasado. Mapas, libros, historias, todo lo que sirve para escapar. Se escapó cuando papá murió. Yo me quedé. Mamá, las cuentas, la casa y él. Se fue a filmar documentales, a escribir sobre vidas ajenas porque no quería mirar la suya. Su voz era tranquila, pero escondía algo, no rabia, no rencor, sino algo más profundo, como la sombra de una herida vieja. Serge no solía hablar de Elías, y yo no solía forzarlo. No se parece a ti, dije en voz baja, casi sin querer. Serge me miró, brevemente, pero con dureza. Namberikash nunca lo fue. Volvió a la bicicleta, y la llave volvió a girar. La conversación había terminado, pero dejó en mí una inquietud. No por Elías ni por sus mapas, sino por la manera en que Serge se sostenía, firme, pero con esfuerzo, como si temiera que algo se rompiera si se relajaba. Miré sus manos, cubiertas de grasa, las líneas de arrugas que habían aparecido en los últimos años. Esas manos construyeron nuestro hogar, repararon mis sillas favoritas, me abrazaban por las noches. Pero ahora veía algo nuevo en ellas, no debilidad, sino cansancio.
y eso hizo que mi corazón se encogiera. Terminé mi té, aunque ya estaba frío. Voy a preparar la cena, dije levantándome. Bien, respondió él sin girarse. Salí del garaje y el aire frío de la tarde golpeó mi rostro. En mi cabeza giraban pensamientos, pero ninguno era claro. Elías, Serge, su historia, que yo solo conocía a retazos. Y yo, en medio de todo, no como juez ni mediadora, sino como alguien que de repente sintió que su propia historia empezaba a moverse. No porque quisiera un cambio, sino porque empecé a notar las grietas, no en nosotros, Serge y yo, sino en la forma en que me miraba a mí misma. Me detuve en el umbral de casa, miré el cielo oscuro, donde ya asomaban las primeras estrellas, y pensé, ¿qué pasaría si me permitiera no solo estar, sino sentir? No a Serge, no a Elías, sino a mí. No había respuesta, pero la pregunta quedó, suave y persistente, como el zumbido de la rueda de esa bicicleta que Serge todavía arreglaba a mis espaldas. Al día siguiente, volví a encontrarme con Elías en el centro. Llamó por la mañana preguntando si había fotos antiguas de la torre de agua, esa que se alzaba en el borde del pueblo antes de ser demolida, incluso antes de que yo naciera. Le dije que lo comprobaría y prometió pasar después del mediodía. Su voz al teléfono era tranquila, pero con una nota de impaciencia, como si esa torre no fuera solo parte de la exposición, sino algo personal. Cuando llegó, ya tenía preparadas varias cajas con fotografías sobre la mesa de la sala de archivo. Elías se quitó la chaqueta y la colgó en el respaldo de una silla. Se arremangó el suéter y se puso a trabajar de inmediato. Sus movimientos eran precisos pero sin prisa, como si no buscara solo una imagen, sino una respuesta. Me senté frente a él, hojeando un álbum de postales descoloridas, y lo observé. La luz de la pequeña ventana caía sobre su rostro, revelando las arrugas finas junto a los ojos, huellas no tanto de la edad como de una vida que no siempre fue fácil. ¿Por qué precisamente la torre?, pregunté, cuando el silencio se hizo demasiado largo. Se detuvo, sosteniendo entre las manos una fotografía amarillenta. Era un punto de referencia. Todos sabían dónde estaba, incluso sin verla, y luego desapareció, y nadie lo notó demasiado. Seguimos buscando, y después de media hora, encontré una postal, en blanco y negro, con la torre alzándose por encima de los techos bajos del pueblo. En el reverso, una caligrafía ordenada. Verano de 1947. Recuerda este día. Aquí está. Le tendí el hallazgo. Elías tomó la postal, y sus dedos se detuvieron suavemente sobre el papel. Es curioso, dijo en voz baja, que las cosas solo permanezcan en imágenes así de fortuitas, como si alguien quisiera que no se olvidaran. Las personas también, se me escapó, y de inmediato me arrepentí, porque las palabras me parecieron demasiado desnudas. Él alzó la mirada, y nuestros ojos se encontraron. No había sonrisa ni preguntas, solo un momento en el que el silencio dijo más que las palabras. No aparté la vista, aunque normalmente lo hacía cuando alguien me miraba demasiado fijamente. En su mirada no había juicio ni intento de entenderme, solo una atención tranquila, como si realmente me viera, no como un papel o un rol en esta historia. Tienes razón, dijo al fin, y su voz fue suave como una caricia. Las personas permanecen, si alguien las recuerda. Volvió a mirar la postal y sentí cómo el aire en la sala se volvía más cálido. Seguimos trabajando, revisando fotos, pero algo había cambiado. No entre nosotros, sino en mí. No buscaba en él respuestas ni explicaciones, pero su presencia era como una llave que abría una puerta olvidada. No hacia otra vida, sino hacia mí misma, hacia esa Clara
que una vez reía más fuerte, preguntaba más, sentía más hondo. Cuando terminamos, Elías colocó cuidadosamente las fotos seleccionadas en una carpeta. Gracias, dijo mientras cerraba su mochila. Has salvado mi exposición. Es solo una postal. Me encogí de hombros, pero sonreí. No solo, me miró, y en sus ojos destelló una chispa que no supe descifrar. Se fue, y yo me quedé en el archivo, con el álbum que no terminamos de hojear. Mis dedos tocaban el papel rugoso, mientras en mi cabeza giraba una pregunta. ¿Por qué este momento, esta mirada, esta torre, me parecían tan importantes? No lo sabía, pero sentía que Elías no era solo un visitante en mi vida. Era como esa foto, casual, pero necesaria para recordarme algo que había dejado de notar hace tiempo. Y esa sensación, suave, pero obstinada, no me soltó mientras cerraba el archivo y me iba a casa, donde Serge me esperaba con una cena y un silencio que aún no sabía cómo romper. El viernes fue agitado. En el centro nos preparábamos para la inauguración de la exposición, y yo corría entre llamadas, listas de invitados y la eterna revisión del proyector que siempre se apagaba en el peor momento. Elías llegó hacia la tarde, cuando yo ya estaba exhausta de tanto ajetreo. Estaba en la sala, entre fotografías y mapas colgados, ajustando las luces. Sus movimientos eran precisos, como los de alguien acostumbrado a trabajar solo. Dirigía una lámpara, comprobaba el ángulo, se alejaba un par de pasos para evaluar. Me detuve en la puerta, con un montón de papeles en la mano, y simplemente lo observé. Había algo reconfortante en su manera de moverse, sin apuro, sin gestos innecesarios. ¿Necesitas ayuda?, pregunté, cuando notó mi presencia. No, gracias, sonrió, sin dejar de mirar la pared. Aunque, puedes decirme si está muy tenue. Me acerqué, miré la pared donde colgaba una gran fotografía del lago, tomada probablemente hace un siglo. La luz caía suavemente, resaltando los detalles. El rizo del agua, la silueta de un bote a lo lejos. Perfecto, dije. Parece que uno puede escuchar el chapoteo del agua. Asintió, satisfecho, y apagó una de las lámparas para comprobar el efecto. Estábamos parados uno junto al otro, y sentí su olor, una mezcla de café, papel viejo y algo apenas perceptible, como el aire de otoño. No era invasivo, pero me hizo notar cuán cerca estábamos. No me aparté. ¿Sueles estar solo?, pregunté, sin saber de dónde venía la pregunta. Elías me miró, con las cejas apenas alzadas, como si no esperara eso. Casi siempre, respondió tras una pausa. Solo que no siempre se nota. Su voz era baja, pero sus palabras cayeron pesadas, como una piedra en agua tranquila. No sabía qué responder, pero el silencio entre nosotros no pesaba. Era como un espacio donde respirar. Miré sus manos, que aún sostenían el cable de la lámpara, y noté que tenía las uñas un poco mordidas, un detalle que lo volvió súbitamente muy humano. No el curador, no el hermano de Serge, sino simplemente Elías. ¿Y tú?, preguntó, devolviendo la pregunta. ¿Estás sola a menudo? Me encogí de hombros, sintiendo cómo se me cerraba la garganta. En el centro, nunca. Siempre hay alguien cerca. Gente, voces, tareas. Pero a veces estoy entre la multitud y me siento sola igual. Asintió, como si comprendiera algo que yo no había dicho. Sus ojos, oscuros, con un destello cálido, se detuvieron en los míos un poco más de lo necesario. Y sentí que algo se movía dentro de mí. No era enamoramiento ni deseo, era algo más simple, pero más profundo. Calma. Si pudiera dibujar esa sensación, sería del color del cielo al atardecer, cuando las nubes se apartan y sabes que mañana habrá sol.
¿Te gusta este trabajo?, dijo. No era una pregunta, era una afirmación. Me gusta, respondí. Me mantiene a flote, incluso cuando me canso. Se nota, sonrió, y esta vez fue una sonrisa sincera, sin sombra de ironía. Eres como el corazón de este centro, lo mantienes latiendo. Me reí, haciendo un gesto con la mano como para restarle importancia, pero sus palabras me tocaron, no porque fueran un halago, sino porque había visto. Había notado algo que yo misma rara vez admitía, y en ese momento entendí que había empezado a esperar estos encuentros, no porque buscara en Elías algo más, sino porque él traía consigo una sensación que me hacía falta, simple como respirar, pero rara como un día soleado en medio del otoño. Hablamos un poco más sobre la exposición, sobre cómo ubicar los paneles, pero ya no escuchaba con tanta atención. Mis pensamientos vagaban entre sus palabras y lo que sentía al estar a su lado. Cuando se fue, diciéndome que nos veríamos en la inauguración, me quedé en la sala mirando la foto del lago. La luz aún caía suavemente, pero ahora parecía más cálida. Y supe, este momento, esta calma, no desaparecerían, aunque no viera a Elías mañana. Pero quería que volviera, no por respuestas, sino por esto, por el simple y silencioso estar. La exposición se acercaba y el centro zumbaba como una colmena antes de la lluvia. Terminé de enviar las invitaciones, revisé que hubiera suficientes sillas en la sala e incluso convencí a la cafetera de no escupir agua hirviendo. El día fue largo, y cuando salí del centro a las 6:30, el aire frío me mordió las mejillas. La calle estaba tranquila, solo las hojas crujían bajo mis pies, doradas y frágiles como fotos antiguas. Me abotoné el abrigo y ya había girado hacia mi casa cuando lo vi. Elías estaba bajo un arce, al otro lado de la calle, con las manos en los bolsillos y el cuello del abrigo levantado. Parecía estar esperando, pero no quería que se notara. Solo estaba por aquí, dijo cuando me acerqué, y su voz sonó un poco incómoda, como quien ha sido sorprendido. Sonreí, sintiendo cómo el calor se esparcía por mi pecho. Ajá, a las 6:30, justo cuando siempre salgo. Qué coincidencia. Él se rió, bajo, pero sinceramente, y sus ojos se entrecerraron en las comisuras. Me rindo, me atrapaste. Caminamos juntos, sin acordarlo, simplemente empezamos a andar por la calle, pasando frente a la farmacia, con su letrero parpadeante, frente a la panadería ya cerrada, donde aún flotaba el olor a pan recién hecho. Nuestros pasos sonaban al unísono, y noté cómo él ralentizaba su paso para caminar a mi ritmo. Hablamos de cosas pequeñas, del viento del lago, que siempre es más frío de lo que parece, de que ya no hacen ese pastel de ruibarbo que él recordaba de su infancia. Pero cada palabra era como un hilo, uniéndonos más de lo que habría imaginado. En la esquina, donde normalmente doblaba hacia mi casa, me detuve. La luz del farol caía suavemente, y las hojas que caían giraban en su resplandor como pequeñas chispas. Miré a Elías, y algo en su rostro, tal vez una sombra en la mirada, tal vez la leve inclinación de la cabeza, hizo que mi corazón se saltara un latido. Quizás no debería haberlo hecho, dije en voz baja, sin apartar los ojos. Las palabras salieron solas, como si hubieran estado esperando este momento. No respondió, solo dio medio paso hacia mí, y el aire entre nosotros se volvió espeso, como antes de una tormenta. Su mano rozó la mía apenas, y luego se inclinó, y sus labios tocaron los míos. No fue por amor, fue por cansancio, por dos personas que, por un instante, se permitieron no ser lo que debían, sino lo que querían. Un instante, y nada más.
pero ese instante se quedaría, no como una traición, sino como una pregunta sin respuesta. Se apartó y sus ojos buscaron los míos, no con ansiedad, sino con una ternura segura. Quizás, dijo también en voz baja, pero estuviste. No supe qué responder. El corazón me latía con fuerza, pero no por nervios, sino por claridad. Ese episodio no era un comienzo ni un final. Era un momento que solo nos pertenecía a los dos, y eso bastaba. Sonreí, apenas, y asentí como diciendo, sí, eso basta. Hasta mañana, dijo él, con un tono que era como una promesa sin peso. Hasta mañana, respondí, girando hacia mi calle. Caminé hacia casa, y las hojas crujían bajo mis pies. En mi mente no había culpa, ni confusión, solo calma, no de tener las respuestas, sino la que nace cuando te permites ser honesta. No sabía qué pasaría mañana, pero sabía que esa noche había cambiado algo en mí. No porque quisiera otra vida, sino porque había empezado a sentir la mía, más profundamente que nunca. Y cuando abrí la puerta de casa, donde Serge ya estaba preparando la cena, comprendí. Esa verdad, callada y frágil, se quedaría conmigo, incluso si nunca la decía en voz alta. Cuando entré en casa, la cocina olía a mantequilla, tomillo y cebolla frita. Serge estaba de pie junto a la estufa, con su vieja camiseta que ya había perdido la forma en los hombros. Removía algo en la sartén y tarareaba una canción antigua que sonaba en la radio. La melodía me resultaba familiar, pero no lograba recordar el título. Justo a tiempo, dijo sin volverse. 1 minuto y está listo. Me quité el abrigo, lo colgué en el respaldo de la silla y me senté, las manos en los bolsillos del suéter. Los dedos me temblaban un poco, y no sabía si era por el frío de la noche o por lo que no me dejaba tranquila. En mi cabeza aún sonaba su voz, el roce, el beso. Serge colocó los platos sobre la mesa y una jarra de agua. Todo estaba igual que siempre, preciso, ordenado. El mismo pan, la misma servilleta. Su presencia era estable, como un clavo bien clavado en la pared. Come mientras está caliente, dijo, y se sentó frente a mí. Acercaba el plato, pero no tenía prisa. Por primera vez en mucho tiempo me resultaba difícil guardar silencio con él, no porque sospechara algo, sino porque yo misma ya no me reconocía. ¿Tu hermano sigue trabajando en la exposición? Pregunté sin levantar la vista, aunque ya sabía la respuesta. Supongo, dijo tras una pausa. No hablamos, salvo que sea estrictamente necesario. Asentí. Ya lo sabía. Eran hermanos solo en lo formal. Y siempre había creído que Serge no echaba de menos ese lazo. Ahora, ya no estaba tan segura. Hoy tú, dijo, pero no terminó. En cambio, giró la cuchara sobre el plato, como si sopesara algo. Estás un poco ausente. Me detuve. Algo se movió dentro de mí. Pero él no me miraba. Miraba su comida. Tal vez estoy cansada, respondí, tratando de sonar neutra. Mucha gente. El centro parece una estación de tren últimamente. Siempre hay mucha gente, pero hoy es distinto. Sus palabras eran simples, sin reproches, sin tono inquisitivo. Sentía algo. No sabía qué, pero no lo ignoró. Y eso dolía más que si no hubiera dicho nada. Quizá de verdad necesito un día libre, añadí. Parar un poco. Solo asintió. Masticaba más lento que de costumbre. Luego levantó la mirada. Breve, pero atenta. Si necesitas hablar, dímelo. No respondí. Porque no sabía qué decir. Porque no quería que me salvara. Porque no quería ser, en ese momento, quien tiene que explicar. Gracias por la cena, dije en voz baja, y me levanté de la mesa. Él recogió su plato y lo llevó al fregadero. Estaré un rato en el garaje, dijo sin volverse.
Si necesitas algo, llámame. Asentí, aunque él no lo vio. Cuando la puerta se cerró tras él, me quedé sola en la cocina. Aún no lavaba los platos. Simplemente me quedé de pie junto a la ventana, donde la luz de la calle se reflejaba en el vidrio oscuro. No tenía frío, pero me estremecí. Por primera vez en mucho tiempo, vi en Serge no solo la fuerza a la que estaba acostumbrada, sino algo más, una atención que no pregunta de frente, pero no pasa de largo. El día de la inauguración fue un torbellino que arrastraba a todos con su ritmo. La sala zumbaba con voces. Historiadores locales se ajustaban las gafas mientras examinaban mapas antiguos. Niños corrían entre los paneles, y la señora Liz, con un vaso de jugo en la mano, contaba a alguien cómo recordaba la antigua panadería de la foto. Yo deambulaba entre los invitados, revisando si había suficientes canapés en la mesa del buffet y si el maldito proyector no se había roto otra vez. Pero por dentro, yo estaba en otro lugar, en el silencio que quedó tras la conversación con Serge la noche anterior, en el beso bajo el arce, en la mirada de Elías que todavía sentía sobre mí. Él estaba en todas partes y en ninguna. Se movía por la sala como una sombra. Respondía preguntas, explicaba detalles de las fotografías, enderezaba un marco que se había torcido. Su voz, grave y tranquila, me llegaba a través del murmullo, y me descubrí escuchándola incluso cuando no quería. No me buscaba con la mirada, y se lo agradecí, no por miedo, sino porque no sabía si podría sostener una mirada más entre nosotros. Hacia la tarde, la multitud empezó a dispersarse. Algunos invitados ya se habían ido, dejando platos vacíos y un murmullo más tenue. Me detuve junto a un panel con la fotografía de una calle antigua, estrecha, con adoquines, donde las casas se abrazaban unas a otras como viejos amigos. Elías se acercó sin que me diera cuenta y sentí su presencia antes de que hablara. Ahí crecí, dijo, señalando la imagen. Miré la foto, luego a él. Su rostro estaba tranquilo, pero en los ojos se escondía una sombra. No tristeza, sino algo más profundo, como un recuerdo que nunca termina de irse. Se ve solitaria, respondí, y mis palabras fueron más honestas de lo que planeaba. Lo era. Volvió su mirada hacia mí, suave pero directa. Pero a veces la soledad no es tan mala. Te enseña a escuchar. Nos quedamos allí, uno junto al otro, mirando esa calle, y entendí que su presencia no era ruido, sino pausa, como en la música, cuando las notas se detienen para dejarte respirar. No quise preguntarle por su infancia, ni por qué él y Serge eran tan distintos, ni por qué sus caminos se habían separado. Pero sentía que esa fotografía, esa calle, eran parte de la respuesta que él nunca diría en voz alta. Lo hiciste muy bien, dije, para romper el silencio. La exposición está viva, la gente lo siente. Sonrió, apenas, pero con calidez. Gracias, pero sin tu ayuda aún estaría buscando esa postal de la torre. Reí, y la tensión que me había envuelto toda la noche se disipó un poco. No hablamos más, no hacía falta. Él volvió con los invitados y yo fui a revisar si quedaba jugo. Pero mientras atravesaba la sala, sus palabras sobre la soledad daban vueltas en mi cabeza, y pensé, quizá yo también aprendí a escuchar, no a los demás, sino a mí misma. No porque buscara respuestas, sino porque Elías, sin saberlo, me mostró cómo se hace, detenerse y oír. Cuando terminó la noche y los últimos invitados se fueron, me quedé a limpiar. Elías seguía en la sala, desarmando paneles, pero no nos cruzamos, y me alegré. No porque lo evitara, sino porque sabía, esa pausa, ese silencio entre nosotros, era necesario.
Era como esa calle en la foto, solitaria, pero llena de vida. Y me la llevé dentro, mientras cerraba el centro y caminaba a casa, donde Serge me esperaba con un silencio que aún no sabía cómo llenar. Los días siguientes fueron silenciosos, como un lago después de la tormenta. La exposición terminó, los visitantes se fueron y el centro volvió a su ritmo habitual. Clases de inglés, olor a café amargo, mantas que nadie se llevaba. Pero algo dentro de mí había cambiado, no de forma ruidosa ni visible, sino como una sombra que cae de otro modo cuando el sol se mueve. Esperaba a Elías. No lo admitía del todo, pero cada crujido de puerta me hacía alzar la mirada. No volvió. El miércoles encontré una postal sobre el mostrador de recepción. Simple, sin sobre, con la imagen de la misma postal que habíamos buscado juntos, la Torre de Agua, año 1947. Al reverso, unas pocas palabras, como si se hubiera quitado un peso de encima. Gracias. A veces es más importante saber irse que quedarse. Pude quedarme, pero habría sido una carga, no solo para ti. No había firma, pero no la necesitaba. Me quedé de pie, sosteniéndola, y sentí como algo se apretaba dentro de mí. No dolor, no tristeza, sino algo más suave, como tocar una herida antigua que ya no duele, pero aún se recuerda. Elías se había ido, sin despedirse, sin explicaciones, y entendí que no hacían falta. Su presencia en mi vida había sido como esa foto de la torre, breve pero nítida, y había dejado una huella que no se borraría. La tarde era tranquila. Llegué a casa más temprano de lo habitual. En la sala, Serge hojeaba el periódico, sosteniéndolo con una mano, mientras con la otra sujetaba con cuidado su taza de té para no derramarla sobre las páginas. En la mesa había un plato con galletas, la mitad ya desaparecidas. «Hoy llegaste rápido», dijo sin levantar la vista. «Solo decidí no quedarme más rato», respondí. Me senté frente a él. Su camiseta tenía una mancha de sudor en la espalda. Seguramente venía del garaje. La luz de la lámpara dibujaba manchas cálidas sobre sus manos, conocidas, firmes, con la piel áspera que siempre había estado cerca. «¿Todo bien?», preguntó. «Todo como siempre. Solo estoy un poco cansada». «Mmm», murmuró, pasando la página. Lo veía leer sin mucha atención, y sentía, no presionaba, pero me observaba, no con palabras, sino como alguien acostumbrado a notar los detalles. «Estos días estás como si no fueras tú», dijo por fin, no con reproche, sino con suavidad. «No me meto, solo lo veo». Bajé la mirada. Algo se tensó dentro de mí, no por miedo, sino porque me había visto justo donde intentaba pasar desapercibida. «Es mucho todo», dije. «El centro, la exposición, la gente. A veces no alcanza para sostenerlo todo». Asintió. Cerró el periódico. «Si necesitas algo, lo que sea, dímelo. No voy a adivinar». Su voz era serena, pero sincera. Esa sinceridad que no se demuestra con gestos. No supe qué responder, así que solo le sonreí. No una gran sonrisa, solo un gesto. Te oí. «¿Quieres té?», preguntó, ya levantándose. «Quiero», respondí, y mi voz fue más suave de lo que esperaba. Cuando fue a la cocina, me quedé sentada. En el bolso, la postal. Sabía que no volvería a leerla, y también sabía que no me aferraba a ella. Solo la guardaba, como recordatorio de algo que sucedió y que terminó. Regresó con 2 tazas. Colocó una frente a mí, se sentó, tomó la suya y volvió a abrir el periódico. Nos quedamos en silencio, pero ya era otro silencio. No frío, solo honesto. La mañana era fría, pero clara. El sol se filtraba por las cortinas delgadas y la cocina
Olía a pan tostado que Serge acababa de sacar del tostador. Estaba junto a la encimera, reparando nuestra vieja tetera, la que silbaba como un avión y últimamente ya no conservaba el calor. Sus dedos, todavía manchados con rastros de grasa del garaje, desmontaban con cuidado la carcasa. Al lado había un destornillador y unos pequeños tornillos. Yo estaba sentada a la mesa, con una taza de café en las manos, mirándolo. No porque esperara una conversación, sino porque esos momentos, tranquilos, cotidianos, eran los hilos que nos mantenían unidos. No tiene grietas, pero ya no retiene el calor, dijo Serge, sin levantar la vista de la tetera. Habrá que cambiar la junta. Como nosotros, se me escapó, y sonreí para suavizar el comentario. Se detuvo, me miró. Sus ojos estaban tranquilos, pero con una sombra de tristeza que él nunca decía en voz alta. Como la vida, respondió, y su voz era suave como una caricia. Todo se desgasta, pero se puede reparar. Asentí, sintiendo cómo sus palabras se asentaban dentro de mí. No habíamos hablado de Elías, ni habíamos vuelto a esa conversación en la cocina cuando dijo que yo ya no estaba con él del todo. Pero ambos sabíamos que aquella noche había dejado una marca, no como una herida, sino como una señal de que algo en nosotros había cambiado, más honestos. Y eso no nos separó, sino que abrió espacio para respirar. Me levanté para servirle café y coloqué la taza junto a los tornillos. Él me agradeció con un leve movimiento de cabeza y pensé en cuántas cosas hay en esos pequeños gestos, en cómo toma la taza, en cómo sé que pondrá exactamente media cucharadita de azúcar, en cómo nos sentamos en un silencio que ya no pesa. Elías me mostró que podía sentir más, que podía ser yo misma fuera de los roles de esposa o coordinadora. Pero Serge, él era quien se quedaba, incluso cuando yo dudaba, incluso cuando me perdía en mis pensamientos. ¿Alguna vez pensaste en dejarlo todo? Pregunté de pronto. La casa, el garaje, a mí. Apartó la tetera y se sentó frente a mí, sosteniendo su taza con ambas manos. Lo pensé, dijo, y su honestidad no me sorprendió, pero me tocó. No porque no te ame, sino porque a veces siento que no te doy lo que necesitas. Sentí un nudo en la garganta, pero no de dolor, sino de ternura. Me das un hogar, Serge. No una casa, un hogar. Es más de lo que podría pedir. Sonrió, apenas, pero de verdad, y entendí que no se trataba de elegir entre Serge y Elías. Se trataba de elegir cómo estar. Ser libre no significa estar sola, y el amor no siempre es algo nuevo o intenso como en las películas. A veces, el amor es quien repara la tetera en silencio, y no pregunta, solo está. Terminé mi café y miré por la ventana. Las hojas ya casi habían caído todas, y las ramas del arce se mecían al viento, desnudas pero vivas. Elías me dejó una postal, un recuerdo, un instante que me ayudó a ver quién era. Pero Serg seguía aquí, no como sombra ni como deber, sino como una elección que hacía cada día, incluso sin saberlo. Y cuando volvió a concentrarse en la tetera, murmurando algo sobre estos malditos tornillos, sentí que no éramos perfectos, no estábamos sin grietas, pero éramos reales. Y eso era suficiente para quedarse, no porque se deba, sino porque se quiere.